dar la alabanza y la adoración a nuestro Dios y a su nombre. Gloria a Cristo. Con ayuda de nuestro Dios quisiera hablarles sobre el tema los beneficios de la corrección. ¿Cuánto alaban al que vive? Los beneficios de la corrección. Amén, amados. El hecho de que a nosotros se nos corrija, cuando somos sinceros, hermanos, no nos gusta mucho. Amén. No nos hace mucha gracia que nos corrijan. ¿Por qué? Porque la corrección nos hace sentir carentes de algo. Amén. Nos hace sentir, en algunos casos, ignorantes. ¿Cuánto alaban al Señor? Nos hace sentir faltos. Amén. Pero la corrección trae beneficios a nuestras vidas. En algunos casos hay personas que cuando se le corrige se enfadan, se molestan. ¿Por qué? Porque el orgullo del ser humano, amén, cuando es corregido, el orgullo es herido. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Sí o no? Sí, pero ¿qué me has dicho a mí si yo eso lo sé? Aunque no lo sepamos. Y te dice, bueno, yo no fui a esa clase, yo me perdí esa materia. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, porque el orgullo del ser humano ante la corrección es herido. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero la corrección trae beneficios, trae bendición. Según el diccionario, corrección es hacer las modificaciones necesarias, escuche eso, en un texto, un trabajo, en una obra u otra cosa. La corrección es eliminar faltas y errores. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y estamos hablando de la corrección de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces, cuando nosotros llegamos a Dios, somos imperfectos de toda imperfección, pero Dios es perfecto de toda perfección. Amén. Entonces nosotros venimos a la casa de Dios es necesariamente para ser corregidos. Y es ese barro que Dios saca de la cantera, de ese hueco de la cantera, y lo trae a su taller y lo pone sobre la rueda para modificarlo. Amén. Pero para que ese barro sea maleable, moldeable, necesita sufrir una metamorfosis. Porque tú agarras el barro y cuando lo agarras ese barro no vale nada. Nadie te va a comprar un trozo de barro, pues ahí lo coge cualquiera un trozo de barro, ni va nadie pone un trozo de barro de allí en el centro de mesa, porque es horrible. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Ese barro necesita un cambio, necesita, hermanos, recibir unas modificaciones necesarias, necesita ser corregido. ¿Para qué? Para que a la postre tome valor, tenga forma. ¿Cuánto alaban al Señor? Y el alfarero, cuando toma el barro, le quita las raíces, le quita las piedritas, lo apalea, le echa agua para poderlo ablandar. Amén. Eso habla de corrección. Está corrigiendo algo inservible, algo que no tiene valor. Amén. Para darle valor. ¿Cuánto alaban al Señor? Para darle forma y por consiguiente valor. Y a su nombre. Amén. Entonces, nosotros todos los días recibimos la corrección de Dios. Pero hay gente que no le gusta la corrección. Hay esos corazones rebeldes, amén. Esos corazones que se oponen a la ley, que se oponen al gobierno, que son anárquicos, que son terribles, gloria al nombre del Señor para siempre, que no aceptan la disciplina, no aceptan la corrección, no aceptan el consejo, no aceptan absolutamente nada. Yo soy así y así soy y así me voy a quedar y punto. Pero hermano, para ese tipo de vida no hay beneficio. No hay bendición. ¿Cuánto alaban al Señor? Si nosotros nos dejamos corregir
por Dios, nuestras vidas van a ser modificadas. Dios va a quitar de nosotros ciertos errores, amén, ciertas faltas, ciertas imperfecciones. ¿Cuántos lo creen, amados? Además, ¿cuántos lo desean? Y entonces eso nos lleva a tener una mejor vida, porque ese beneficio va a ser primero espiritual, después familiar. Nosotros vamos a ser mejores hijos. ¿Cuántos creen? No, yo ya soy el mejor hijo del mundo, yo no necesito eso. Entonces ya necesita corrección por orgullo. No, yo soy el mejor padre, yo hago, mire, trabajo y trabajo. Pero es que un padre no es solo trabajar y darle comida a sus hijos, es un complejo de cosas. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Pero cuando nosotros recibimos la corrección de Dios, vamos a mejorar. Y a su nombre. Porque no puede ser que, si, hermano, nosotros tenemos un año el evangelio, pero pasan 3 años, no puede ser lo mismo de hace un año. Usted no puede ser el mismo del año pasado. Ni el año que viene tiene que conformarse con ser el mismo de lo que fue este año. Debemos decir, yo el año que viene voy a mejorar con la ayuda del Señor. Pero ¿cómo mejoramos? Cuando recibimos y estamos dispuestos a recibir la corrección de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso dice la Biblia, bienaventurado el hombre, amén, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué? Corrige. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces hay una bienaventuranza que significa 2 veces feliz. Amén. Pero cuando a nosotros se nos corrige, lo último que hay es felicidad. Si la Biblia dice que ninguna disciplina a la presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Uno dice, ya la he liado otra vez. Ay, Dios mío, y uno se siente mal. Yo sé por qué hice eso así, Señor. Oye, Dios mío, hay un redarguir allí. Uno se siente mal. Porque normalmente usted corrige a una persona y le dice, no, pastor, gracias. Y un abrazo y Dios te bendiga. Y oye, gloria a Dios. No lo voy a hacer más nunca. No, uno se siente mal. A la presente. No parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice la Biblia que da fruto apacible de justicia. Después uno va a la presencia de Dios, va y ora. Señor, yo no sabía que era así. Yo no sabía que tenía ese carácter. Yo no sabía que tenía ese pronto. Yo no sabía que era esa persona tan terrible, ¿verdad? Hasta que uno no lo graba ni uno se mira. Uno dice, yo soy así. De cabezón y de terrible. Y ¿verdad? Porque a nuestro parecer no hay nadie más bueno muchas veces. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero cuando miramos desde afuera hacia adentro, nos damos cuenta que hay carencias y que necesitamos la corrección de Dios. Mire, hermano, unos peldaños, los peldaños más, digamos, exactos y más seguros para el crecimiento es cuando estamos dispuestos a ser corregidos. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Entonces Dios es quien nos corrige. Pero para que haya corrección se necesita un canon. Se necesita una vara. Se necesita una ley. Se necesita un marco. Amén. Se necesita una regla que diga, tienes que hacerlo así. ¿Cuánto alaban al Señor? Y Dios tiene su ley, que es su bendita palabra. Amén. Y Él en cada día está dispuesto a corregirnos. El Señor lo que hizo con sus discípulos fue todos los días, era prácticamente un regañito a Pedro y compañía. Y Pedro era el que resaltaba porque era como el portavoz, ¿no? Y al Señor se dirigía a Pedro. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando pasaron 3 años, Pedro ya no era el mismo. Ni Jacobo, ni Juan, ni compañía.
¿Por qué? Porque ellos aceptaron la corrección de Dios y pasaron a ser de unos torpes pescadores a ser grandes paladines del evangelio. ¿Cuánto alaban al Señor? Mire las cosas que Dios hace cuando nosotros aceptamos su corrección. Amén, amados. Vamos a Jeremías, capítulo 6. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 8: corrígete, Jerusalén. ¿Para qué? Para que no se aparte mi alma de ti. La persona que rechaza la corrección, que rechaza el consejo, que rechaza, hermano, la sabiduría, Dios termina apartándose del tal. Y a su nombre. Si nosotros endurecemos nuestro corazón, como dice Proverbios, el hombre que reprendido y endurece su cerviz, dice que de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Porque el Señor siempre está ahí corrigiendo. Cambia, deja eso, deja la mentira, deja el chisme, deja el engaño, deja el hurto, deja aquello, deja esto. Y eso parece un martillo pilón Dios ahí dándonos todo el día. Deja la carnalidad, deja los malos pensamientos, deja el pecado, deja la maldad. Y pasó un año y la persona, no me pasó nada. Y 2 años, no me pasó nada. De repente, ¡ra!, cae la guillotina de Dios. Dice de repente, cuando menos se lo espera. Dice que será quebrantado. Y lo más terrible, dice que no habrá para él medicina. O sea, ya se perdió esa alma. Ya no hay redención, no hay cielo, no hay remedio, no hay cura. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero hermano, el Señor dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. ¿Vio que Dios se puede apartar de nosotros? Cuando nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión, cuando nosotros tenemos la cabecita así cuadradita, ¿verdad? Y somos así y hemos crecido así, queremos morir así, pero Dios quiere ayudarnos porque la corrección trae bendición a nuestras vidas. Pero llega un momento que el Señor dice: bueno, no te quieres corregir, me aparto de ti. Entonces, una persona que haya tenido a Dios y que Dios se aparte de esa vida, ¿a dónde va a caer? A un espíritu de error, a una doctrina de demonios. Porque nunca corrigió su vida, nunca corrigió su mentira, nunca corrigió su falsedad, nunca corrigió la hipocresía, nunca corrigió el engaño, nunca corrigió cualquier cantidad de cosas que Dios quería hacer en su vida. Pasaron los años, el Señor dijo: ahí te quedas. ¿Cuánto alaban al Señor? Se apartó el Espíritu de Dios de esa persona, como le pasó a Saúl. Saúl llegó a ser, hasta profetizó Saúl. Pero Samuel venga a darle consejo y él, bueno, hacía lo que le apetecía. Y la palabra que le hablaba a Samuel era de parte de Dios. Porque la palabra que nos dan es de parte de Dios. Amén, amado. No es de parte del hombre, es de parte de Dios. Hasta que un día se apartó de él el Espíritu de Dios y él ni se enteró. Pero se enteró cuando vino un espíritu inmundo y entró en él. Entonces, dice la palabra que disvariaba por ahí por el palacio. De repente Saúl iba y hablaba solo por ahí y caminaba y hacía locuras y se imaginaba, yo qué sé, disparando con metralletas, yo qué sé. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Eso lo dice la Biblia, disvariaba por ahí, lo encontraban por ahí tirado. Oye, mi rey. Y de repente, bueno, hasta que dieron: no, este hombre es tan endemoniado. Pero tuvo el Espíritu de Dios. Y cayó sobre él un espíritu de demonio por no corregir su alma. ¿Cuánto alaban al que vive? Dice: para que no te convierta ¿en qué? En desierto, en tierra inhabitada. De tener la presencia de Dios a pasar a ser un desierto. Por eso hay gente que se siente sola.
y están rodeados de familiares, hijos y amigos y se sienten solos porque son un desierto. No está el Espíritu de Dios allí. Porque el Espíritu de Dios ha tratado de corregirlos, de ayudarlos, los ha redarguido, los ha mostrado sueños, les ha dado palabras, les ha mostrado una visión, tantas cosas, y no, en su cabezonería se han creído más sagaces que cualquiera, astutos, hasta que de repente están en un desierto, en tierra inhabitada, en soledad. ¿Cuánto alaban al que vive? Miren, y eso que estamos hablando de los beneficios de la corrección, pero cuando rechazamos la corrección, trae sus consecuencias también. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Dice en Job capítulo 7, capítulo 5, Job capítulo 5, dice la palabra del Señor en el verso 7. Y a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos mejor a Sofonías. Ese me he equivocado de cita. Perdón. Sofonías. En el capítulo 3. Dice la palabra del Señor en el verso 2. Vamos a leer desde el verso 1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Verso 2. No escuchó la voz. Amén. Ni recibió la corrección. No recibió la corrección. Dice, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Cuando nosotros hacemos caso omiso a la voz de Dios, que es corrección, eso nos aleja de Dios. Cuando obedecemos a la corrección, eso nos acerca a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Que nos dan un consejo y dicen, no hagas eso, hermano, que eso no le viene bien. Te dice, ay. Pero al rato usted va y dice, oye, sí, yo voy a hacerlo, Señor, dame la fuerza. Yo quiero cambiar, yo quiero recibir esa corrección. Y usted reacciona, hermano, por la misericordia de Dios. Porque si usted no hubiese recibido la corrección, ya el diablo lo hubiese destruido hace rato. Eso es lo que ha querido Satanás, que el Señor lo reprenda. Y usted, que mucha gente que no la recibe, cómo el diablo los destruye. Destruye su vida, destruye su hogar, destruye su familia, destruye su vida espiritual, destruye su finanza, lo destruye absolutamente todo. Amén. Pero el que recibe la corrección de Dios, ahí, hermano, al timbre y al tambo, pero se mantiene firme. A veces más, a veces menos, pero va hacia adelante. Y pasa el tiempo y pasan los años, y ahí está su corazón vivo para con Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y dice que no escuchó, no se acercó a Dios. En el verso 7 del mismo libro, mismo capítulo, dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida. Su morada, según todo aquello por lo cual le castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. El Señor los castigó y dijo, no, ahora que los castigue, ahora sí se van a corregir, ahora esta ciudad sí se va a permanecer. No, peor, ya un corazón endurecido, porque así corazones. Mire, Dios los castiga, los tiene allí, hermanos, bajo una corrección, una disciplina terrible de parte de Dios, pero lejos de mejorar, de humillarse, de buscar ayuda, de pedir perdón a Dios, lo que hacen es que se corrompen más. Ya eso es una situación que uno dice, mire, para que una persona de esa vuelva
de esa tiniebla y de esa oscuridad y de ese entendimiento entenebrecido, tiene que ser un mismo milagro de Dios. Terrible. No hace falta llegar hasta allá, hermano. Mejor recibir la corrección. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Salmos capítulo 94. Bienaventurado, el verso 12, el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Amén. Entonces dijimos que la corrección es hacer las modificaciones necesarias en algo, en un trabajo, para eliminar faltas, para eliminar errores. Quiere decir que la corrección es un beneficio para nosotros. Ya la misma corrección nos beneficia, porque Dios quiere quitar de mi vida y de su vida cosas que le son desagradables a Él, cosas que impiden la bendición de Él, cosas que quizás están impidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Pero el Señor dice, pero es que no te dejas cambiar ese carácter, no te dejas cambiar aquello, no te dejas cambiar el orgullo, no te dejas cambiar cualquier cantidad de cosas. Hasta que nosotros no aceptemos y digamos, bueno, Señor, ¿qué hay en mi vida? Como dijo el salmista, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hasta que nosotros no nos sinceramos con Dios en humillación y aceptamos, hermano, nuestros errores y fracasos, Dios no puede obrar. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque lo que Dios no quiere es que siempre tropecemos en la misma piedra. Porque hay gente que siempre tropieza en la misma piedra. Se arrepienten, están en un círculo vicioso como en el tiempo de los jueces. Esa gente se descarriaba, venía juicio de Dios, se humillaban, se arrepentían, Dios los restauraba. Cuando estaban restaurados, pecaban otra vez y así sucesivamente. Entonces nosotros no podemos caer en el mismo error siempre, en el mismo pecado siempre, en la misma falta siempre. Nosotros debemos crecer. Y el error, la falta, el pecado que cometió, hermano, cuando hay un verdadero arrepentimiento y aceptamos la corrección de Dios, no vuelve a nuestra vida. Y si vuelve, lo superamos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. Entonces, dice, y en tu ley, ¿qué hace? Lo instruyes. Entonces Dios siempre usa la espada de la palabra para arrancar esas ramas secas. Y no diga usted como dijo una vez en una vida que visitó y dijo, yo cuando vengo a esta iglesia me siento pecador. Aquí lo hacen sentir a uno pecador. Y yo digo, gloria a Dios. Y, pero cuando yo voy a mi iglesia, dijo así, ahí yo me siento bien y hasta participo del altar, pero yo ahí no puedo ni participar porque me siento muy pecador. Pues por algo será. Y a su nombre. Yo no me sentí mal por eso, yo me sentí gozoso. Porque quiere decir que hasta Dios, porque Dios corrige. ¿Sabe qué, hermano? Cuanto nosotros más nos acerquemos a Dios, más pecadores nos sentimos. Cuanto más nos alejamos de Dios, más santos nos sentimos. Una persona que está lejos de Dios se siente bien, yo estoy santo, mire, mejor nunca no puedo estar. Está lejos de Dios. Y yo se lo muestro por la palabra. Y usted lo puede ver entre otros pasajes en Isaías capítulo 6. El profeta de Dios dice el año que murió el rey Usías, capítulo 6, verso 1. Usías era primo de Isaías. Isaías se la pasaba en el palacio de su primo. Pero el día que murió, dijeron, profetica, se le acabó la palanquita que tenía aquí. Lo echaron del palacio, no tenía dónde irse, se fue al templo a orar, a donde Dios lo quería. Y cuando estaba allí, vio la gloria de Dios. Y cuando vio la gloria de Dios empezó a gritar, ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Jehová, Dios de los ejércitos. Y dice que su falda cubría en el templo. Y dijo, soy hombre de labios inmundos, pero era el profeta.
Y no era mentira, ni era un hiperbolismo, ni era una exageración, era una realidad. Porque el ángel vino, tomó las tenazas, fuego del altar y se los pasó por los labios y le dijo: mira que he quitado tu pecado de ti. Pero tiempo atrás no se sentía pecador, hasta que no estuvo en la presencia de Dios. Salmos capítulo 73, la historia de Asaf. Como Asaf se alejó del santuario y comenzó a sentirse santo y comenzó a sentir unas cosas raras, hasta que entrando al santuario, dice, hasta que entrando al santuario, la misericordia de Dios lo llevó allá. Dice: comprendí el fin de ellos. Y dice: tan torpe era yo que no entendí, era como una bestia delante de ti. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces, hermano, si en cada culto Dios trae la espadita, ¿verdad? Y la mete allí en el corazón, y cuando la mete en el corazón es así, pues usted alabe a Dios y diga: Señor, gracias, saca ese tumor, saca ese mal de mi vida, corrige mi ser, corrige mi alma, corrígeme, oh Dios. Y no que seamos oidores olvidadizos, sino Dios nos dio un consejo, vayamos a hacerlo. Entonces eso trae bendición. Amén. Dice: y lo instruyes, y en tu ley lo instruyes. Instruir, escuche, instruir es proporcionar conocimientos. Pero fíjese que antes de Dios proporcionarnos conocimientos, tiene que corregirnos. Porque si en nosotros hay un atisbo de orgullo y el Señor no arranca ese orgullo, si Él nos da conocimientos que son capacidades y sabiduría, eso instrucción a nuestra vida, entonces nosotros nos vamos a creer que somos muy sabios. Es que soy muy espiritual. Es que cuando el culto está así frío y yo canto, ahí suceden cosas. ¿Cuánto alaban al Señor? Es que por la radio tengo una verborrea, que es que fluye. Yo creo que deberían darme una distinción, un diploma al más elocuente de la radio. Entonces el Señor dice: es que no te puedo dar, porque se le va a salir el pavo real. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Por eso el Señor antes nos corrige. Pasa el serrucho, Señor, ra, ra, y nosotros, ay, ay. Pero Dios nos está corrigiendo. Si nosotros nos dejamos corregir, viene la instrucción. Entonces la instrucción es proporcionar conocimientos. Viene la sabiduría de Dios. Usted no llegó aquí predicando, ni mucho menos yo. Yo sé lo que es pararme a predicar y predicar minuto y medio de reloj. No es que empecé a predicar la primera vez y ya una hora y como... No, hermano. Temblándome las piernas todavía, tiembla uno, pero confía uno en el Señor porque Dios sabe que le da la palabra. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Pero Dios nos proporciona los conocimientos, es decir, sus capacidades. No es que esto desde niño era un sobrado. No, hermano, no vengamos de sobrados. Y si vamos de sobrados, dejemos que Dios nos corrija. Una vez nosotros aprendemos a recibir corrección, créeme que viene la instrucción de Dios. Viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Te va a bautizar el Señor. Te va a capacitar. Te va a enseñar a tocar un instrumento. Y no solo uno, tocarás varios instrumentos para la gloria de Dios. Y el día que los esté tocando y que fluya la presencia y la gloria de Dios, usted tiene que decir: es la gracia de Dios, es el conocimiento de Dios, es la instrucción de Dios. Y toda la gloria se la damos a Dios.
Y al día que predique y caiga la gloria de Dios y Dios sane y usted sea un líder y le ponga la mano a la gente y la gente reciba milagros, reciba sanidad, usted dice: eso es de Dios, que ha proporcionado esa gracia, ese conocimiento, esa habilidad y ese poder, porque ha recibido corrección. Y a su nombre. Pero usted ve que unos crecen, otros no crecen. Unos tienen 10 años en la iglesia y viene otro y al año ya le pasó por encima. Pero ese es el que recibe la corrección. Fíjate, yo he tratado de ayudar a mucha gente. Una vez tuve un colaborador que tenía muchas carencias. Muchas carencias. Y yo le dije: ¿tú quieres crecer? Nunca fue pastor porque muchas carencias. Nunca fue reconocido. Me dijo: no, pero yo estoy bien. Yo me siento bien, yo siento que he crecido. Y yo: no, pero a usted le falta mucho. Bueno, tanto que nunca fue reconocido como pastor. Pero no quiso recibir corrección. No quiso. Nunca, ni siquiera fue pastor laico. Y yo quise ayudarle. Y sin embargo yo le explicaba y le decía: esto es así, esto. No hacía lo que le apetecía. Hasta que un día dije: mire, haga lo que quiera, punto. No le digo nada más. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque, hermano, si hay algo que es una bendición para nosotros, es la corrección. ¿Cuántos lo creen, amados? Amén. Es una bendición. Y yo le doy gracias a Dios, porque yo en la iglesia tuve una presidenta de jóvenes que ahora es pastora y una mujer de Dios tremenda, siempre ha sido tremenda. Y Dios puso una carga en ella por mí en la iglesia, que no me dejaba pasar una. A veces hablamos por ahí y usted fue mala conmigo, le digo yo, echándole broma. Somos muy amigos. Puede ser mi madre por la edad. Y usted era mala conmigo, le digo yo. No me dejaba una, todo era tra. Y yo decía tra. Y yo decía: ay, no. Y yo le agarré como miedo. Casi ni hablaba delante de ella. Y un día me harté, hermano. Me harté de verdad. Yo estoy harto que esta mujer me esté a mí regañando tanto. ¿Por qué no regaña? No regañaba a ningún otro joven como me regañaba a mí. Yo le había puesto esa carga. Todo el mundo hacía y bueno, les teníamos paciencia. Pero yo hacía algo y toma, machacado ahí de una vez. Un día me harté. Me harté de verdad, me harté. Humanamente uno se harta, hermano. Porque era ya, y esto es ya con la alevosía. Amén. Y entonces, en un culto de oración me puse a orar y yo estaba enfadado, hermano. Hombre, chico, tanto lío. Yo estaba orando y viene el Espíritu de Dios y empieza a ministrarme. Yo empecé a llorar. Y el Señor me decía: mira para atrás. ¿Cómo has cambiado tu vida? ¿Has servido eso o no has servido? Y yo empecé a darme cuenta, hermano, que era la única manera en que estaba creciendo. Tanta regañadera. Pero es que no me dejaba escapar ni lo más mínimo. Yo decía: pero es que es una tontería. ¡Toma! Corrige el punto. Amén. Hermano, y ¿sabe qué? Cuando ella salió de presidenta de jóvenes, quedé yo como el sustituto de ella. Fíjese que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces yo entendí que tenía que estar abierto a eso. Y hasta el sol de hoy no he cambiado eso, para la gloria del Señor. Y eso me llevó a crecer en la vida espiritual, en todo, hasta el día de hoy. A veces hablo y yo le agradezco todo eso que ella me corrigió. Le agradezco.
Yo le dije, usted como que sabía todo lo que Dios me iba a dar, porque necesitaba esa instrucción, esa corrección, esa disciplina. A lo más mínimo, hermano, porque a Dios le agrada la excelencia. Luego, que era presidente de jóvenes, quise hacerlo con un muchacho que era amigo mío de la iglesia. Y era mi ayudante también. Y él no quiso. Entonces me di cuenta que no todo el mundo está dispuesto a ser corregido. Entendí que era una bienaventuranza, un privilegio entender eso. ¿Cuánto alaban al que vive? Y no sabe cuánto yo le agradezco a Dios por esa mujer. Un montón. La tengo como una madre ministerial. Desde el punto de vista ministerial, Dios la usó a ella para capacitarme. A fuerza de regaño. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Pues un gozo, hermano. Es una bendición. Amén. Y mire hasta donde Dios nos ha traído por su gracia y misericordia. ¿Cuánto alaban al que vive? Ese joven que no se dejó corregir, ese joven cayó luego en fornicación. Bueno, hoy en día he visto que se congrega por ahí, pero perdió todo lo que Dios tenía para él. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Que Dios nos guarde. Entonces, instruir, una vez que Dios nos corrige, empieza a instruirnos. Yo vi que Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Y yo vi que una vez me dijeron, pase el hermano Alexander, lee la palabra. Y yo estaba, creo que la primera, segunda vez que pasaba. Y yo leí la palabra. Y cuando dijo, oremos, hermano, Padre, en el nombre de Jesús, ¡buah! Cayó la gloria de Dios. Que yo entregué el micrófono y me fui. Me asusté. Sí, hermano, todo el mundo comenzó. Cayó. Mire, yo me asusté. Yo entregué el micrófono al que presidía y me fui a arrodillarme. Y luego yo estaba esperando, la hermana me dijo, eso no se hace. Tienes que dejar que Dios te use, que no sé qué. Yo, bueno, pero es que no sé, no me superó esa situación. Claro, me pasaron a leer la palabra, para la gloria de Dios lo cuento. Y digo, vamos a orar por la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Eso es como que cayó allí una nube y envolvió a la gente, la gloria de Dios, el poder de Dios. La gente hablando en lengua. Y yo me asusté, yo entregué el micrófono, yo que iba a seguir orando. Y a su nombre. Después comencé a ver, cuando predicaba, hermano, caía la gloria de Dios. Y eso yo ya decía, ay. ¿Qué querrá el Señor? Y a su nombre. Entonces comencé a ver que Dios empezó a darme, para su gloria, ese conocimiento, esas habilidades. Porque instruir es proporcionar conocimientos, proporcionar habilidades, proporcionar ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Fíjese eso, lo que es instruir. Dios nos proporciona su gracia, sus capacidades. ¿Para qué? Para darnos una determinada formación. Usted será un hombre completamente, dice la palabra, formado, capacitado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Está viendo, hermano? Y si usted retrocede y ve del grupo de jóvenes que estábamos, el que menos liderazgo de todos tenía era yo. De hecho me dijeron, usted no tiene liderazgo, me dijeron una vez. Yo no iba a decir que sí, porque era verdad. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque de los jóvenes habían más habilidosos, con más carisma, con más personalidad, con más verborrea y más habladores y más pilas, más listos. Y yo no, yo era de los más callados, aunque usted no lo crea. Pero eso no es eso, es lo que Dios nos dé. Es lo que Dios nos entrega. Es la gracia de Dios. Es cuando Dios ve que hay un corazón que quiere ser corregido. Entonces Dios toma esa vida y comienza a proporcionarle sus instrucciones, sus habilidades. Y de repente no sabía tocar guitarra y de repente estaba tocando guitarra. Y no solamente tocaba, sino que la gloria de Dios se movía. Porque no me considero músico. No me considero músico. Nunca digo que soy músico y nunca toco fuera de la iglesia salvo emergencia. ¿No hay nadie más? Pues bueno, ¿no hay nadie más? No, bueno, toco yo, pero vamos a hacer ruido. Y a su nombre.
Pero hermano, caía la gloria de Dios. Entonces uno dice, es que ni siquiera hay un mérito que uno puede decir, no es que, bueno, he practicado. No, hermano. Uno entiende que es lo que Dios proporciona. Y a su nombre. Dios te va a dar esas habilidades, te va a dar esa gracia, te va a dar esa capacitación y te va a formar un gran líder. No hace falta que tengas 1,80 m de alto. Amén. Ni una cara poblada de barba para que la gente te respete. Hermano, lo que hace falta es la instrucción y las habilidades que Dios da. La autoridad de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Y me he visto en situaciones de aconsejar líderes que pueden ser mis padres, incluso mis abuelos. Y yo, muchacho, ir a corregir una iglesia, mire pastor, esto no se hace así. Y yo, Dios mío, Señor, ayúdame, porque este señor o este pastor puede ser mi padre, incluso casi hasta mi abuelo. Y tengo que ir un muchacho a corregirlo, que está haciendo algo mal hecho. No es fácil, pero Dios da esa autoridad. Y eso me ha pasado a mí un montón de veces. Pero bueno, Dios es el que ha dado esa autoridad. Amén. Porque humanamente uno no se siente en la capacidad, pero Dios es el que da las capacidades. Eso es instrucción. Esos son beneficios de la corrección. Entonces Dios te va a dar esa capacidad. No hace falta que tenga 80 años para ir a corregir a otro, no. Siendo un adolescente, siendo un muchacho, usted puede tener la sabiduría y la autoridad para ir a corregir a una persona mucho más adulta que usted. Con todo el respeto, con todo el cariño, pero va y le corrige en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted tiene, además de la autoridad de Dios, tiene la moral para hacerlo. La integridad. Y usted sabe que usted ha recibido corrección y usted está firme, y entonces esa autoridad con testimonio, hermano, eso tiene una repercusión en el mundo espiritual tremenda, un poder de Dios. Porque la autoridad necesita testimonio. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque si vamos a corregir sin testimonio, eso no, eso ofende, eso daña. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Dice, y en tu ley lo instruyes. Como Dios ve que usted recibió la corrección y entendió además que es un privilegio, entonces Dios dice, ahora le voy a empezar a dar. Y Dios nos va soltando, nos va dando. Y yo empecé a darme cuenta, hermano, la primera predicación 1,5 minutos, la segunda predicación 3 minutos, la tercera predicación 15 minutos, la cuarta predicación ya prediqué 1 hora. Y de ahí no he bajado hasta ahora. Pero yo cada vez que voy a predicar, Señor, sosténme, porque yo sé que si tú me sueltas, se acaba esto. Yo le digo, Señor, no hay en mi palabra, no hay en mi conocimiento, nada sabemos, nada conocemos, tú sabes todas las cosas, ayúdame. Porque yo sé cómo ha sido Dios quien ha capacitado. Hasta el día en que nosotros, que Dios nos guarde, cometamos una locura, ahí se acaba todo. ¿Cuánto alaban al que vive? Porque esto no es de hombre sino de Dios. Amén, amados. Entonces dice, además de eso tiene otros beneficios. Además de esas bendiciones de Dios, todas esas capacidades, todas esas habilidades. Amén. Tiene otros beneficios. Dice que nos hace descansar. Pero no nos hace descansar en cualquier momento, sino lo más tremendo, dice que nos hace descansar en los días de aflicción. Normalmente los días de aflicción la gente se deprime y algunos se suicidan. ¿Sí o sí? Andan deprimidos, aburridos, desconsolados, endemoniados y llegan al suicidio. Pero aquellos que amamos la corrección y la instrucción de Dios, vendrá el día malo también.
Pero allí en el día malo, en el día duro, en el día de la aflicción, en el día de la prueba, en el día difícil, allí Dios nos hará descansar. Es decir, que la paz de Dios estará en nosotros. Y podemos llorar, y podemos, hermanos, pasar un momento duro, difícil, una mala noticia, lo que sea. Pero ahí viene la gloria de Dios, viene el sustento de Dios, viene la paz de Dios sobre nuestra vida, viene la gracia, la confianza de Dios. Y en ese día de aflicción sentimos paz, estamos seguros, estamos confiados, porque hay algo dentro de nosotros que nos da paz, que es Cristo. Pero ¿a quiénes? A aquellos que aman la corrección. Tendrán esos beneficios. Pero si nosotros nos vamos de sobrados, cuando venga el día de aflicción, entonces ay, no sé qué hacer. Pues eso que tenía que hacer, tenía que haberlo hecho años antes. Que era ser sabio, recibir el consejo. Dice Proverbios que camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones, las reprimendas son caminos de vida. Y a su nombre. ¿Quién nos asegura que en el día malo, en el día duro, en el día de aflicción tengamos paz? Solo Dios. Y eso es un beneficio solo a aquellos que aman la corrección y la disciplina de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. No dice Jehová mi pastor, nada me faltará. No dice en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicias. No dice aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Eso es para quién? Para los que se dejan pastorear, para los que se dejan corregir. Hay gente que es impastoreable, hermano. Pero la Biblia dice que a los impíos la muerte los pastoreará. Es decir, si no nos pastorea Dios, nos pastorea la muerte, no hay otro. La muerte está detrás ahí con el garfio, punto de meterle ya, porque lo pastorea la muerte. A los impíos, a los pecadores, a los hipócritas, los pastorea la muerte. ¿Cuánto alaban al Señor? Y tanto miedo a la muerte, y la muerte ir rondeándolo ahí. Pero los que amamos a Dios, servimos a Dios, a los que amamos la palabra, que es la que nos corrige. ¿Cuánto ama la palabra de Dios? A los que amamos la doctrina, a los que amamos, hermano, esa palabra que nos hiere. Bueno, medio amén por ahí. Esa palabra que hiere nuestra vida. Porque esa palabra, hermano, tiene que meterse en el corazón, tiene que meterse en el cuerpo, en los tuétanos, que es lo más profundo de nuestra vida. Ahí entra la bendita palabra de Dios. No podemos salir de aquí, ¿verdad? Como aquel testimonio que le conté. Yo no sé, vengo a esta iglesia y me siento pecador. A mí eso me impactó, hermano. Yo me sentí gozoso, porque quiere decir que está Dios en este lugar, porque quiere decir que la palabra es pura. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque Dios disciplina, Dios corrige a quienes, solo a los que Él ama. Dios no corrige a gente que Él no ama. Solo corrige a los que ama y recibe por hijos. Si nosotros somos hijos de Dios y Dios nos considera a sus hijos, nos corregirá siempre. Dios corrigió a Saúl hasta que lo tuvo por hijo. Cuando Dios lo desechó, nunca más le habló. Dice que Samuel no le vio jamás. Ni él fue de Samuel, porque Samuel cada vez que iba, bueno, arrepiéntase Saúl, arrepiéntase. Yo no voy más pan de este viejito, dijo. Pero cuando quiso escuchar la voz de Dios, usó el efod, usó el urín y el tumín.
hermano, usó profetas. Dios no le habló ni por sueño, ni por Urín, ni por Tumín, ni por profeta, ni por la palabra. Dios, contigo no quiero saber nada. ¿Y dónde terminó? Donde una bruja, llamando a un demonio disfrazado de Samuel, para decirle: hoy mismo estarás conmigo en mi lugar, en el infierno. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Beneficio de Dios, aquellos que recibimos la corrección, nos dice: para hacerle descansar, verso 13, capítulo 94 de Salmos, para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿A quién le garantizan eso, hermano? ¿Qué seguro de vida, de responsabilidad civil, de lo que sea, nos puede garantizar paz en medio de la aflicción? Nadie, solo Dios. ¿No está seguro, confiado? Bueno, Señor, hay espíritus de muerte, enfermedad y dolor, pero tú tienes la última palabra. El médico dijo esto, dijo lo otro, dijo lo uno, que eso no tiene remedio, que eso se acabó, que eso tiene que vivir así, que se concientice con eso, que si quiere le pongo un psicólogo, que diga lo que quiera, pero Señor, tú tienes la última palabra. Y hay esa paz, hay esa confianza, hay esa serenidad, que no pasa nada si nuestro Dios Todopoderoso no lo permite. Y a su nombre. Otro beneficio: tenemos garantizada la compañía de Dios. Amén. Ahí en el verso, dice en el verso 13: para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Verso 14: porque no abandonará Jehová ¿a quién? A su pueblo. Los que él considera pueblo e hijos son aquellos que él corrige. ¿Sí o sí? Entonces, si nosotros recibimos la corrección, debemos tener la certeza, hermano, absoluta de que Dios está con nosotros. Nadie nos puede hacer dudar. Ahora, si somos rebeldillos o nos la damos de listillos, y en la iglesia somos cristianos, en la calle mundanos, entonces sepa que para el impío se cava el hoyo. ¿Sí o sí? Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Hemos leído en Jeremías 6:8. Se cava el hoyo para el impío. Pero aquel que tiene temor de Dios, que acepta la disciplina, la corrección, no solamente la escucha y gloria a Dios, amén, sino que la vive y dice: ajá, estoy fallando aquí, pues lo cambio en el nombre de Jesús. Y al mes ya usted ve el cambio. Y un buen cambio. Entonces, si usted está en ese camino, sepa que Dios está a su lado. Sepa que dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo. Puede estar en el desierto del Sáhara más profundo por allá, pero usted sabe que ahí Dios está con su vida. Puede estar solo, hermano, pero si usted tiene a Dios, usted no se siente solo. Porque yo también he vivido solo. Gracias a Dios que fue poco tiempo, pero viví en una casa solo, siendo un muchacho de 20, 22 años. Y yo dije: Señor, yo no sirvo para estar solo. Porque el ser humano hemos sido hechos para estar en compañía. Así es, hermano. Pero una vez entró la gloria de Dios ahí a esa habitación. Creo que he contado esa experiencia alguna vez. Desde ese día jamás me volví a sentir solo. Hasta el día de hoy. Porque entendí que ahí estaba Dios. ¿Cuánto alaban al Señor?
Amén. Quizá usted pueda irse a un viaje, hermano, de misionero, de lo que sea, estar solo por allá, que nadie lo llame, que nadie, pues Dios se permite esas cosas. Dice que nadie se preocupa por mí, nadie me llama, nadie me pregunta cómo estoy, qué he pasado. Dios permite esas cosas porque quiere, hermano, que usted tenga ese sentimiento de compañía. Si usted es una persona que teme a Dios, Dios va a estar ahí a su lado. Dice, no abandonará a su pueblo. No abandonará. Es más, el hecho de que Dios, uno sepa que Dios está ahí, usted se guarda también. Ya no anda metiendo en el móvil en cosas raras, ni en el ordenador en cosas raras. Dice, no, Dios está aquí conmigo. ¿Sí o sí? Y en la ducha usted dice, Dios aquí está conmigo también. ¿Cuánto alaban al Señor? Y no anda usted haciendo cosas raras por ahí, porque sabe que Dios está ahí. Ahí está el Espíritu de Dios acompañándolo. ¿Cuánto alaban al que vive? Terminamos ya, hermano. Dice, ni desamparará su heredad. Por eso dijo el salmista, porque el salmista pasó muchos años en soledad, en los montes, solo, antes de ser rey. Era el pastorcito de la casa y lo dejaban solo sus hermanos. Pero él decía, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Dios no duerme, hermano, no lo necesita. Dios está vigilándonos, cuidándonos. Y él dijo, guárdame como la niña de tu ojo y escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen y de los enemigos que buscan mi vida. Él se estaba, a veces, hermano, y en esa soledad él se enfrentaba a leones, se enfrentaba a osos solito, pero ahí él sabía que Dios estaba con él. Y esa fuerza que venía sobre él, porque una fuerza humana para con un león no es algo inhumano. Entonces él entendía cuando venía el poder de Dios sobre su vida y agarraba ese león y lo abría de par en par. Y un oso, imagínense la fuerza de un oso. Hablan del abrazo del oso, abrazo y ¡prum! Abre la presa y se acabó. De par en par. Pues David se daba un abrazo con el oso y el oso salía malherido y David sin un rasguño. Literalmente. No era que era una metáfora para hablar de la fuerza de David, no. Él tenía esas batallas literales. Lo dice la Biblia. ¿Sí o sí? O venía un gigante. Él no veía gigantes. Él veía era que Dios estaba con él. Punto. Yo no, el gigante, un incircunciso, chico. Tráeme para acá que lo vamos a aplastar aquí en el nombre de... ¿Quién se atreve este incircunciso a hablar mal de los escuadrones del ejército de Jehová? Y a su nombre. O sea, no arrugaba porque él sabía que Dios estaba con él. En esas cuevas, en esos desiertos, en esas montañas, en esas luchas en la soledad, él sabía que Dios estaba con él y por eso fue un vencedor. Pero si algo diferenció a David y a Saúl, es que David recibía la corrección, la disciplina de Dios. Esa fue la gran diferencia entre un hombre y otro. ¿Cuánto alaban al Señor? David cometió sus grandes errores, pero también por todos ellos se arrepintió. Corregía su vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Los beneficios de la corrección merecen la pena ser corregidos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Adora al Señor un momento, hermanos. Padre, mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Señor. Adora a Dios. Dile, Señor, aquí está mi vida. Allí, hermanos, inclina su rostro. Dile, Señor, aquí está mi vida. Yo necesito de ti. Yo ignoraba estas cosas. Ignoraba esta corrección, que es una bendición, que es un beneficio.
Pero yo quiero servirte, Señor, quiero obedecerte, quiero agradarte. Quiero hacer las cosas que son agradables a tu presencia. Háblale a Dios. Dile, Señor, yo siento que en mí hay cosas que tú necesitas cambiar, corregir. Dame la fuerza. Dile, dame la capacidad, Señor. Dame ese corazón humilde. Dame ese corazón sencillo, dócil a tu palabra. Dame ese oído sensible a tu palabra. Pon ese espíritu de humildad. Quita todo orgullo. Quita toda hipocresía. Quita toda falsedad de mi corazón. Quita, Señor, toda obra pagana, mundana, toda obra de impiedad. Ayúdame a acercarme a ti, a corregirme. Señor, a quita toda obra mundanal, carnal, lascívica, concupiscente. En el nombre de Jesús. Arráncalo de mi alma, de mi ser. Habla con Dios. Dile, Señor, necesito esa corrección. Porque quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Porque quiero tus capacidades. Porque quiero tus habilidades. Porque necesito, Señor, tu capacitación para poderte servir. Para poder hacer tu obra. Para poder ser de bendición. En el nombre de Jesús. Hermano, si lo haces, Dios te va a ayudar. Dios te va a dar la fuerza, la debilidad. Dios te va a usar poderosamente. Tu vida va a cambiar, va a dejar esa ambigüedad, va a dejar esa ambivalencia. Oh, aleluya. Va a dejar ese corazón de doble ánimo por un corazón firme, por un hombre firme, por una mujer firme, sencilla en las manos de Dios vivo. Poder en el nombre de Jesús. Él está en este lugar. Él está observando cada corazón sencillo que se humilla ante su presencia para ayudarlo, para instruirlo, corregirlo, para derramar lo que Él quiere, para Dios darte aquello por lo cual te ha traído a este lugar, que es hacerte una nueva criatura, es llevarte a aquellos primeros tiempos de vida, de oración, de búsqueda, de santidad. Y aún en medio de la aflicción, Él va a estar a tu lado. En medio de la tentación, del problema, en medio del momento duro y difícil, ahí va a estar. Ahí está la promesa de Dios. Ahí está garantizada su compañía. Ahí está garantizada su presencia en nuestras vidas. Poder en el nombre de Jesús. Adórale, aleluya. Adora su nombre, adórale, adórale.